Estoy emocionado porque el Señor nos permite poder ministrar a tu corazón, poder llegar a tu casa, donde quiera que tú te encuentras, en cualquier parte del mundo que tú estás conectado. Te bendecimos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, Libertad Espiritual, de parte de los pastores Richard y Juanita Veloz. Estamos muy contentos que tú eres parte de esta familia. Y sin más demora, quiero llevarte en este momento a la palabra de Dios y sobre todo la asignación que Dios me ha dado para este tiempo y esta hora. Una de las cosas que sabemos que Dios nos ha dado como asignación para Libertad Espiritual, que nos ha dado una asignación para nosotros, para el ministerio de poder hablar a tu vida, es predicar el reino de Dios. Y el día de hoy quiero darte una palabra que pueda llevarte, dimensionarte, transicionarte en esta etapa de tu vida, especialmente saber cuál es nuestra asignación de esos últimos tiempos, de los posteros tiempos. Cuál es la asignación que Dios tiene para tu vida y para mi vida como iglesia. Cuál es la asignación. Todo lo que estamos escuchando en las noticias es pandemia, la bacteria, el virus, la economía, ninguna dirección, la gente está preocupada, miedo, temores. Pero sin embargo, ¿cuál es la asignación que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Cuál es la asignación que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es la asignación que Dios me está dando a mí en este último tiempo? Una de las cosas claves es entender es cómo vemos la Biblia, desde los ojos religiosos o desde la perspectiva del reino de Dios. Y si lo podemos ver de esta manera, le preguntaron a Jesús cuándo serían, o dinos cuáles serán las señales, o cuándo sabemos que son los últimos tiempos. Y muchos han enfocado mucho especialmente en las señales, pero se han olvidado de su asignación. Jesús nunca nos llamó la atención que nos enfocáramos en las señales de los últimos tiempos, sino en nuestra asignación. Lucas capítulo 9 versículo 1. Quiero llevarte a que tú puedas ver lo que la Biblia dice a través de la escritura. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder. Digan conmigo poder. Digan conmigo poder. Les dio poder y autoridad. La autoridad es la legalidad para operar en ese poder. En otras palabras, Dios no solamente nos dio poder, pero nos dio autoridad. Nos dio autoridad, no nomás nos dio poder, nos dio autoridad. Tú y yo tenemos autoridad en ese tiempo. Mira lo que les dio a sus 12 discípulos: poder y autoridad sobre todos los demonios. Si es un ataque demoníaco en este tiempo, si es un ataque que está afectando el progreso o es lo que está sucediendo, bueno, nos dio poder y autoridad. Segundo, para sanar enfermedades, no más enfermos, sino enfermedades. No importa qué tipo de enfermedades haya, Dios nos dio poder y autoridad. Pero la asignación no solamente es sanar, liberar, sino los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La asignación que Dios nos ha dado, y tú quieres saber qué es la asignación, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que Dios está diciendo. Ahora que no estamos en el edificio, sigue siendo la misma. Nos envió a predicar el reino de Dios, sanar enfermos, predicar el reino de Dios. Daniel capítulo 7 versículo 27, la Biblia dice esto: y que el reino de Dios y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo, los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno. Eterno. Mire esto, nos ha dado el reino. Vamos a ver un texto más para poder entender este fundamento que el Señor quiere que podamos entender en esta noche. Apocalipsis capítulo 5 versículo 5, la Biblia dice: y uno de los ancianos me dijo:
no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dios está contestando oraciones, y quiero decirle algo: hay oraciones que están acumuladas en este tiempo y Dios está obrando en este momento. ¿Dónde están los santos? Somos los redimidos, somos los hijos de Dios. Quiero decirte algo: no dejes de estar orando, porque lo que hemos estado orando está a la puerta. El milagro está a la puerta, la liberación está a la puerta. Y sobre todo, este tiempo de pandemia no es para que tengas miedo, no es para que vivas atemorizado, en pánico, en qué va a suceder. Al contrario, que sigas orando. Mira lo que sigue diciendo: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones y millones, y que decían a grande voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bueno, hemos entendido algo: que Dios sigue sentado en su trono. Y aún si sabemos que Dios está sentado en su trono y lo que Dios está haciendo, Dios no es movido por una pandemia, Dios no es movido por una circunstancia, Dios no es movido por enfermedades o cambia de parecer de lo que Él ha establecido en su palabra. Al contrario, Dios sigue sanando y Dios quiere sanar. Dios sigue liberando y Dios quiere liberar. Dios sigue buscando fe aquí en la tierra. Pero una de las cosas que Dios está tratando de decirnos en este tiempo es que nosotros podamos entender cuál es nuestra asignación en estos últimos tiempos. ¿Cuál es la asignación tuya? ¿Cuál es la asignación mía? La asignación no ha cambiado, nuestras prioridades sí. Nuestra asignación no ha cambiado desde la mente de Dios, sigue siendo la misma. Predica el reino de Dios, sana enfermos, libera al cautivo, echa fuera demonios, establece su voluntad, su gobierno, así como en el cielo, también en la tierra. Nuestras prioridades para nosotros mismos, nosotros hemos cambiado. Hemos puesto por delante otras cosas que son menos importantes. Hemos puesto por delante cosas que nos han entretenido y nos han robado la atención del enfoque que Dios quiere. Porque hoy más que nunca tenemos que entender esto. Porque todos sabemos y entendemos que la segunda venida de Cristo vendrá. Si lo entendemos y si lo creemos y sabemos que el tiempo llegará. Pero uno de los problemas de este tiempo, especialmente de muchos creyentes, es que han perdido su enfoque preocupados por los rumores de guerras.
por las plagas, las cosas que están sucediendo, y han perdido el enfoque, donde en Mateo capítulo 24 el Señor dice que cuando venga, dice que nos encontrará haciendo. Entonces, ¿cuál es la asignación tuya y la mía en este tiempo? Tenemos que entender nuestra asignación. Nuestro gobierno y sociedad está en decadencia. La situación actual de nuestro liderazgo global está alejado de los valores y de los principios de Dios. La homosexualidad, los abortos, el socialismo, la rebelión es motivada por hombres perversos, lo cual el único deseo es alimentar sus deseos personales y ambiciones. Y una de las cosas es la agenda detrás de lo que opera en este tiempo. Algunos dirían, bueno, está discriminando lo que está hablando, pero realmente es cuando se pierden los valores que Dios establece o principios, venimos a caer en una decadencia moral. Cuando la iglesia misma pierde el enfoque y se enfoca a predicar religión y deja su asignación de predicar el reino de Dios, ha perdido su enfoque también y ha caído en la decadencia, porque no entiende cuál es su asignación. Y entendemos que Dios quiere algo para nosotros, especialmente en este tiempo. Los problemas sociales es el resultado de diferentes formas o cosas que no hemos podido hacer. Cuando vemos la sociedad en este día, realmente sabemos que necesitamos un cambio. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de cambio. Hay pánico, hay temor, pero reconocemos y entendemos que hay un problema en la sociedad. Hay un problema. Hay cosas que llaman esenciales cuando no lo son. Hay momentos que le llaman momentos para despejar su mente. Hay problemas sociales como abuso de drogas, violencia. Hay rebelión operando. Hay el crimen operando a todo lo que se da. El sistema religioso operando. Los abusos. La lista puede continuar. Y una de las cosas bien importantes entender es que como cristianos hemos perdido nuestra asignación, porque muchos de nosotros hemos estado haciendo un trabajo y no una asignación. Algunos en este tiempo donde no nos podemos reunir en templos, hemos dejado nuestra asignación, porque estábamos acostumbrados a solamente reunirnos como una reunión social. Nos vemos cada mes cuando tenga tiempo, y la realidad es que no hemos enfocado en nuestra asignación. ¿Y cuál es la asignación? Es que no hemos traído el reino de Dios a esa sociedad y a la tierra, especialmente en esos tiempos. Todo lo que está pasando en la tierra hoy está tratando de traer un despertamiento a la iglesia, al pueblo de Dios, a cada persona. Algunos dirán, bueno, es el juicio de Dios. Otros, bueno, es algo que se acaba de construir para afectar a la gente. Pero la realidad de todo esto es que necesitamos el reino de Dios en la sociedad más que nunca. La iglesia, escuche, la iglesia ha enseñado a la gente a construir la iglesia o el edificio de la iglesia, pero no han enseñado a la gente a traer el reino de Dios en su diario vivir. Y esto es donde verdaderamente se revela la fe auténtica
Porque en este tiempo algunos de nosotros nos enseñaron a solamente atender a la iglesia que llamamos iglesia, y sé que somos nosotros la iglesia, pero muchos de nosotros solamente hemos edificado de construir, venir por rutina, por tradición, pero no hemos aplicado el reino de Dios en nuestro diario vivir, especialmente en momentos de crisis. Jesús predicó el reino de Dios. ¿Y cuál era su misión y cuál era su asignación? La única asignación que Jesús tenía era predicar el reino de Dios. Y cuando vino a la tierra era para redimir toda la tierra y todo lo que estaba en ello. Esa fue la asignación de Jesús. Pero la iglesia nos hemos enfocado únicamente en el evangelio de la salvación, cuando es importante, pero no solamente es esa parte, sino es qué estamos haciendo a nivel social. ¿Qué es lo que estamos haciendo en momento de crisis? ¿Qué es lo que estamos haciendo en un momento donde la gente ya no se puede reunir en lugares para alabar, sino ahora qué estamos haciendo? Algunos se han desconectado, algunos ya no son parte de lo que llamaban iglesia, ya no son parte de sus momentos, porque viven en una burbuja de temor, de miedo. Pero el enfoque de Jesús era predicar el reino de Dios, con el cual traía consigo mismo la salvación, la sanidad, la liberación. Él no solamente habló del reino de Dios, sino trajo resultados. Entonces la asignación de este tiempo no solamente es que yo pueda hablar del reino de Dios, es qué resultados estoy dando. Puedo estar tranquilo en medio de una pandemia, puedo estar en paz en medio de crisis, puedo estar en paz y confiado cuando no tengo para pagar la renta esa semana, puedo estar en paz cuando aún llegue a enfermar y pueda creer que Dios sigue siendo mi salvador, mi sanador, mi libertador, mi proveedor. Bueno, Jesús predicó el reino de Dios, pero también trajo resultados. Y los trajo y los enseñó en diferentes momentos, tanto como ambientes o en diferentes situaciones, que traía la herramienta especialmente espiritual para esos momentos. El reino de Dios no es una nueva doctrina, sino era el mensaje y la asignación de Jesús. El primer ejemplo, Jesús trajo soluciones para problemas del diario vivir. Es algo muy simple, pero es algo bien poderoso y práctico. Son principios. Jesús trajo soluciones para los problemas del diario. ¿Qué estás pasando hoy mismo que tú necesitas una solución? ¿Tienes confusión? ¿Estás en duda qué vas a hacer? ¿Qué hizo Jesús? Bueno, dice que trajo refrigerio, o más bien en una celebración cuando estaban en las bodas de Canaán. Se terminó la bebida, se terminó el tiempo donde estaban celebrando cosas prácticas. Pudo suplir la necesidad de algo muy práctico. Estaba el otro ejemplo, cuando Jesús trae un incremento financiero para los que están pescando. Incluso cuando Jesús viene a la vida de Pedro, Jesús le dice a Pedro: déjame enseñarte cómo pescar, déjame decirte, agarra tu red y aviéntala más profunda a la mar. Y en este momento Jesús entró en lo práctico de la vida de un hombre llamado Pedro. ¿Será que Jesús nos puede enseñar algo, nuestro Señor Jesús, que hay cosas prácticas? Tú dices: es que no sé cómo le voy a hacer mañana, estoy preocupado, no sé. Pero Jesús, cuando el reino de Dios entra a tu vida, te enseña cosas
prácticas que pueden cambiar tu vida. Otra vez vemos entrando en la vida de una mujer que está enferma, más bien es la suegra de Pedro. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Sana, porque tiene la necesidad. No solamente sanaba, sino empoderaba a la gente para que la gente pudiera vivir una vida completa. La asignación de este tiempo es para ti y para mí entender que el reino de Dios no solamente es para el futuro. El reino de Dios también opera en este tiempo. Porque si tú estás enfermo y estás necesitado y necesitas que Dios obre, tú dirás: bueno, pastor, yo creo que el reino de Dios es para el futuro, pero tú y yo sabemos que tú no puedes esperar que Dios te sane hasta que llegues al cielo. Si no, tú le estás pidiendo: Señor, hoy es cuando necesito sanidad, hoy es cuando necesito tu provisión, hoy es cuando yo necesito que tú obres en medio de este tiempo. Y quiero decirte algo: Dios ciertamente está obrando en este tiempo. Vamos a ver los milagros más grandes, vamos a ver las cosas más increíbles en este tiempo, porque sabemos que aunque estamos en los últimos tiempos, vamos a ver el reino de Dios predicado como nunca se ha predicado. Vamos a estar manifestándolo como nunca lo hemos manifestado, porque es la asignación que Dios nos ha dado en estos últimos tiempos. Esto es. Ahora tú dirás: bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Quiero darte un ejemplo o algo que me llamó la atención. Una persona llamada Alice Bailey, quien fue la fundadora que establece la nueva era, se dice que antes de su muerte, Alice Bailey enumeró una serie de 10 puntos que tendrán que se tenían que trabajar sin descanso. Y es con la misma agenda que estamos luchando y confrontando en este tiempo. Esta agenda era poder deshacer todos los principios que Dios había establecido. Y si como iglesia, como creyentes, no entendemos nuestra asignación de predicar el reino de Dios, hoy en día estamos preocupados porque hemos estado adormecidos por mucho tiempo. Hoy en día vemos, está un despertar donde ahora estamos viendo cosas que no habíamos visto, porque se nos pasó mucho tiempo entretenidos en lo que llamábamos la iglesia, en reuniones sociales, más que entrenamiento y empoderamiento para predicar el reino de Dios. Alice Bailey, la primera asignación que tenía, número 1, era eliminar a Dios y la oración del sistema de educación. Algo con que todos los ateos, los materialistas estarían de acuerdo, tal manera que se pusieron de acuerdo diciendo: vamos a quitar la verdadera religión, vamos a quitar la adoración, vamos a quitar todo esto. Entonces, eso es bien importante porque es lo que estamos confrontando. Pero ¿sabe lo que Dios está haciendo en esos últimos tiempos? Donde no se está orando, hoy mismo se está orando. Porque en medio de esta pandemia hay un mundo, hay gente que está diciendo: ore por mí. Médicos, personas que no creían, personas ateas están diciendo: sabemos que necesitamos algo que intervenga sobrenatural. Bueno, quiero decirte algo, que la asignación de la iglesia es: tenemos que seguir orando. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Número 2, era reducir la autoridad parental sobre los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que su enfoque más grande era aumentar la del Estado. Todos los hijos son de todos, todos somos uno. Era la mentalidad. Que los padres ya no tuvieran esta autoridad sobre los hijos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo y restaurando en los últimos tiempos? Hay una ausencia, un espíritu de orfandad como nunca antes. No solamente en lo biológico, pero en lo espiritual también. Y lo que Dios está restaurando en estos últimos tiempos es el espíritu
espíritu de Elías, el espíritu de la paternidad, donde el corazón de los padres regresan a los hijos y de los hijos a los padres. Si hay algo que está siendo movido en este tiempo, es la restauración de la paternidad, no solamente en el mundo entero, sino dentro del reino de Dios, porque hay mucha gente que son huérfanos espiritualmente, incluso no ven a Dios como Padre, no tienen una cobertura sobre su vida. Pero en este tiempo la asignación de la iglesia sigue marchando hacia adelante, y eso es establecer el reino de Dios. Número 3, destruir la estructura familiar cristiana. Vamos a sacar todos los valores, más de lo mismo, ideología de diferentes conceptos de humanismo. Pero esta era la agenda. Vamos a asegurarnos. Quiero decirte algo como asignación: nos puedes cerrar los templos, pero no puedes afectar la iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Yo sé que extrañamos las reuniones de estar de multitudes, de cientos, de dieces, de miles, pero quiero decir algo: la iglesia comenzó en un aposento alto. La iglesia comenzó en casas y continuamos. Si me cierras el edificio, vamos a seguir a través de este medio. Si nos cierras este medio, vamos a seguir en las casas. Pero una cosa sé: donde hay 2 o 3 congregados, vamos a poder seguir sabiendo que Dios está ahí, y a la misma vez vamos a continuar nuestra asignación de predicar el reino de Dios. Nosotros somos la iglesia. Diga conmigo: yo soy la iglesia. Número 4, otra de las cosas y en su agenda era: si el sexo es libre, que el aborto también se legalice, y que hacerlo de tal manera que sea fácil. Imagínate esto, la agenda que se ha estado afectando, y la iglesia ha estado dormida, entretenida en religión. Hacer que el divorcio sea fácil, legal, liberando a todo el mundo del concepto de matrimonio de por vida. Fomentar la igualdad de géneros, fomentar la igualdad de géneros, fomentar la homosexualidad, fomentar todo lo que viola lo establecido que Dios establece. Destruir el arte y de toda magnificación tradicional. Vamos a acabar con todo esto que llamamos algo tradicional. Usar los medios para promocionar el cambio de mentalidad. Hoy en día quiero decirte algo. Todos nosotros debemos de estar bombardeando esta oportunidad de plataforma con nuestra asignación de predicar el reino de Dios. Por favor, ya no estés compartiendo noticias negativas. Ya no estés compartiendo mensajes que no religiosos. Ya no estés compartiendo mensajes en los cuales solamente pervierte la mente, distorsiona. Al contrario, vamos a predicar el reino de Dios. Cuando tú hables, cuando tú enseñes, predícale: el reino de Dios está aquí, la voluntad de Dios se cumple. Hay algo ¿saben lo más impactante de esta pandemia? Que esto nos está despertando regresar a tomar los montes de comunicación. Porque a todos los que condenaban, le estoy hablando a todo religioso, no te desconectes por favor, a todo religioso que condenaba las redes sociales, a todo religioso que condenaba estar en las plataformas y todo lo que decían, y no vamos a estar. Bueno, voy a decirte algo: si no usamos esos medios y hemos estado adormecidos, hay una persona que agendó para poder cambiar la mentalidad. Pero gracias a Dios que el reino de Dios está siendo predicado en este tiempo y en esta hora. Lo siguiente que hizo era crear un movimiento de creencias afines, fomento de la adoración de la estrella. En otras palabras, vamos a adorar todo lo que no es Dios. Vamos a adorar todo lo que no es Dios. Último, hacer que los gobiernos hagan todas esas leyes y que la iglesia las apruebe. Hoy en día, porque hemos perdido la asignación, mientras estamos en este tiempo de los últimos tiempos, no podemos estar en silencio, no podemos estar desconectados. Al contrario, el reino de Dios
va a traer resultados a toda la creación en el cual el hombre puede beneficiarse. La salvación son resultados del reino de Dios está siendo establecido. Dios le dijo a Abraham que Abraham iba a ser el padre de muchas naciones. Y quiero decirte algo: salvaciones no es yo voy a ser salvo para ser parte de una denominación, yo voy a ser salvo para ser parte de una iglesia. No, Señor. Salvaciones es el resultado del reino de Dios que está siendo establecido. Y la asignación más grande que tú y yo tenemos en este tiempo es que prediquemos el reino de Dios. Dios le dijo a Abraham: tú vas a ser padre de naciones, tú vas a ser padre de muchas naciones. Y Jesús refirió a naciones múltiples veces, instruyéndonos a que predicáramos y fuéramos testigos a las naciones, que enseñáramos, que predicáramos y que discipuláramos. Voy terminando en esto. ¿Cuál es la asignación del reino de Dios? Número 1, tenemos que ser testigos. ¿Testigos de qué? ¿Cómo puedo yo testificar? Yo recuerdo que cuando estaba más joven, muchas de las veces teníamos tiempos de testimonio, y yo podría decir que era más testimonio, porque todo lo que decían era: oren por mí porque me duele esto. Sabíamos que la hermana Panchita siempre iba a decir lo mismo. Incluso de repente decía: no me preparé, pero tengo un canto para la honra y gloria de Dios. Porque sabíamos y decíamos: gloria a Dios, ese es el testimonio. Pero el testimonio verdadero no nomás es tu vida, pero ¿qué manifiestas? En medio de este tiempo, tú estás tranquilo. La gente te puede ver y dice: ¿por qué usted está tan en paz? ¿Por qué usted está como que si nada está pasando en el mundo? El testimonio más grande no solamente es tu vida, sino es cuando la gente te ve, ¿qué está viendo en ti? Segundo, la asignación de la iglesia: tenemos que enseñar. Enseñar. No solamente prediquemos, enseñemos. Y enseñamos empoderando a la gente. Empoderamos a la gente para que no viva una vida de pobreza, no viva una vida derrotada, negativa, sino que en medio de todo esto veamos qué tipo de fe tienen y si son auténticos. La asignación número 3, prediquemos. Jesús enseñaba y predicaba, pero la predicación era para el que no conocía, porque los secretos del reino eran para los discípulos, pero la predicación era de manifestarlo. Vamos a manifestar. Los milagros más grandes deben de suceder en este tiempo. Es que no hay cura, qué bueno que no hay cura. ¿Por qué? Porque tenemos que manifestar el milagro. Tenemos que manifestar los milagros que Dios está haciendo. ¿Y qué es lo último que es la asignación de la iglesia? Tenemos que discipular a las naciones. Si todos nosotros nos levantamos y todos nosotros como los llamados de su nombre, los que somos la iglesia, y discipulamos las naciones, el problema de las naciones en el mundo, la corrupción, todo lo que está sucediendo, muchas veces tiene que ver que nosotros como iglesia somos los culpables, porque no hemos discipulado a las naciones y hemos olvidado nuestra asignación. Ese es el mejor tiempo para vivir como iglesia. Es el mejor tiempo para vivir con lo que Dios nos está mandando. Tú dirás: ¿qué debo de hacer en este tiempo? Bueno, quiero decirte algo. No vivas desconectado de tu iglesia. No vivas desconectado del lugar que tú llamas familia, en el lugar que te cubre, el lugar que está orando por ti. Porque mientras todo el mundo está cambiando, nosotros tenemos que saber que hay una agenda que una mujer estableció y todavía está presente, y sabemos que esto nos va a llevar a los últimos tiempos. Pero quiero que tú escuches bien, escúchame bien lo que te voy a decir. Esos últimos tiempos, la asignación más grande no es los rumores de la guerra, no es predica los rumores de la guerra, ve, predica sobre las plagas. No, predica sobre el reino de Dios, sana enfermos, libera al cautivo y
sigue haciendo para cuando el Señor venga nos diga: bienaventurado a los que han estado haciendo. Esto es la palabra que Dios tiene para tu vida el día de hoy. No olvides que esta es la asignación que Dios tiene para nosotros. Te bendigo, gracias por sintonizarte, gracias por ser parte de nosotros. Te amamos, estamos orando por ti. Es muy importante que tú vuelvas a escuchar esa predicación. Segundo, ve a nuestro canal de YouTube, Libertad Espiritual Tijuana. Suscríbete. Esta palabra será de bendición para tu vida. Haz like, suscríbete y comparte. Y creemos que Dios nos ha puesto en el mejor tiempo. Si hay un mejor tiempo para la iglesia, ese es el mejor tiempo, porque vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Bendiciones.